Un viernes con invitados aquí en nuestro living. Lo tenemos a Pablo Giordano y José Galeano. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, realmente un placer recibirlos aquí en nuestro living, porque bueno, precisamente anoche comenzó una muestra diferente, podríamos decir, ¿no? En la Casa de la Cultura, Giordano escribe a Galeano y Galeano dibuja a Giordano. Cuéntenme de qué se trata precisamente esta propuesta. Yo puedo decir que es extraño ver expuestos textos. Claro. Porque, bueno, las muestras son absolutamente visuales y el texto es como más abstracto y se encuentra generalmente en los libros. No va a haber una muestra con textos colgados, exacto, excepto que estén acompañados, en este caso, de imágenes. Pero bueno, sí, así que sí, diferente en ese sentido la muestra. La idea fue un poco hacer de alguna manera una muestra, por un lado informal, si alguien la va a ver, el modo en el que está dispuesta, que bueno, eso corresponde a por supuesto los buenos oficios de Manuel Hernández, el director de cultura, que a su vez también aquí es un poco el curador de la muestra, el que organiza y dispone, que la verdad que con muy buen criterio la podrán ver quienes se acerquen o quienes ya han ido, que está muy vuelvo a decir, muy suelta, muy informal, no está todo tan fijo y claro, tan colgado de una manera estricta, sino que está hay dibujos torcidos, un poco que se salen, digamos, manchas que siguen a los dibujos y que aparecen pintadas en los bastidores a donde están colgados, en los paneles, digamos. Y bueno, la idea sobre todo fue esa, hacer algo, no sé si vanguardista, pero distinto a lo que son las muestras en general de dibujo, de pintura, en este caso una muestra doble. ¿Es correlativo precisamente lo que es la muestra o se puede comenzar por cualquier lado? No tiene un orden. En un momento pensamos en algún tipo de ordenación porque hay dos conceptos que son los que dijiste vos. Yo escribí sobre dibujos que él tenía hechos, claro, y él dibujó sobre textos míos publicados, entonces, o sobre alguna selección, recortes de algún texto mío publicado. Entonces hay como dos cosas diferentes. Inclusive los versos que él eligió, los textos son muy breves a comparación de los que yo escribí, que son un poco más extensos. Entonces pensamos en un momento en hacer una división. Pero después, como el curador era Emma y se iba a encargar de todo él, llegamos ahí, también terminamos improvisando un poco, porque José se puso a pintar una hora antes de a intervenir un poco los paneles, claro, con fibrones y demás, una hora antes. Y yo también tiramos algunas ideas, cambiamos un poco los textos. Sí. En algunos están en papel, otros están directamente manuscritos, claro, de panel, así que fue bastante improvisado al final, sí, y quedó algo bastante informal también. Claro, yo les iba a preguntar si se había armado previamente, ¿no? Lo que tiene que ver la selección de los textos, pero bueno, sí, fue sumándose. Sí, en total habría 30 trabajos y digamos hay 15 dibujos que yo ya tenía, qué sé yo, años atrás, y a los que él hace unos meses que venimos trabajando en el proyecto, a los que él le puso un texto, y yo tomé 15 textos, poemas, lo que fuera de Pablo, que también a lo mejor con años ya que estaban hechos, y ahora en estos meses hice dibujos para esos textos, así que es como que habría 15 y 15 obras que se hicieron ahora. Exclusivamente para lo que es claro, para esto, muestra. Y los otros que ya estaban, digamos, de antes. Por eso la idea fue dividirnos así, hacer 15 cosas cada uno, y bueno, en total suman 30 trabajos, 30 claro, dibujos con 30 textos, o 30 textos con 30 dibujos que se acompañan. Sí, se terminaron mostrando mezclados, digamos. Claro, y los mezclamos, exactamente. Sí. Siempre tuvimos, hace 1000 años que nos conocemos, y bueno, a los dos, qué sé yo, nos atrae, además de lo que hace cada uno, lo que hace el otro también, claro, ¿verdad? Me gusta la poesía, o los textos, la escritura, la literatura. Sí, en realidad fue una idea de cuando nos conocimos, hace porque 1000 años. El típico bar, vos escribís, yo pinto, hagamos algo juntos. Sí. Ese hagamos algo juntos, después de 19 años más o menos,
Nos tomamos un poco de tiempo, pero de todas maneras concreto, esto es habitual a lo mejor en algún libro o en algún texto claro, exclusivo, pero no a lo mejor en una muestra, claro, ¿no? Pues la idea por ahí alguna vez al principio era, bueno, si a mí me gusta dibujar y pues escribir y la relación que a veces hay entre texto y dibujo, porque estos son dibujos más que pinturas, lo lógico por ahí podría ser hacer una historieta o hasta, bueno, una especie de libro de cuentos con ilustraciones, que bueno, no es una cosa que descartemos alguna vez, pero bueno, un poco esa era la primera idea y después al final se fue redondeando en esto que es como más abierto, digamos, más raro, que es decir, bueno, no, hacemos dibujos y textos y los exponemos así sueltos, digamos, no un libro. Hay algo digamos. interesante que decís, Gaby, recién, de que al ser pensado para muestra, porque esto no fue un juego y después vemos qué hacemos, surgió, escribí, dibujá y va a una muestra. Entonces los textos están pensados para alguien que está de paso, que no tiene tiempo, que está en el bullicio y que tiene que más o menos interpretar si le interesa leerlo, porque hay muchos que pueden no haber leído, también depende de la extensión. La inauguración siempre es más un hecho social que ir a ver la muestra. Yo supongo que en estos días se puede ir a ver con más tranquilidad y tiempo, y ahí quizás uno se puede detener más en los textos sobre todo, pero sí están pensados para eso, digamos, o lo intenté para eso, porque no es lo mismo, uno en un libro, digamos, entra en el mundo de la literatura, que tiene sus lectores, que casi todos también escriben y demás, entonces tiene como otro comportamiento, es otra agua, digamos. Claro. Muestra eso, va a haber un texto colgado ahí al lado de un dibujo, y encima escribir sobre el dibujo, no libre. Entonces, Pablo, ¿fue fácil escribir a Galeano? Y eso es otra cosa interesante también, que no sé si a él le pasó a la hora de dibujar, pero sí a mí a la hora de escribir, yo pensé en los temas que a él le interesa, obviamente que me basé en el dibujo y ahí ya tengo una base, pero como nos conocemos hace mucho, sé qué cosas le gustan, qué cosas, por dónde o qué tipo de historia o personaje puede ser ese que él dibujó. Alguna referencia, no sé si habría acertado, en algún caso habría acertado, pero pensé también en que sea algo unificado, era la idea también. Y bueno, obviamente la pregunta también para vos, José, ¿fue fácil dibujar a Giordano? Sí, o sea, sobre todo hay una cosa que veíamos y es que por ahí un texto dispara muchas imágenes, o por ahí me pasaba eso, que en la mayoría de los textos son poemas de Pablo. Yo en realidad trabajé sobre poemas, o sea, no porque él tiene también cuentos o novelas, no sobre eso, porque ya sería más complicado, porque bueno, justamente ahí sí ya tenés que pensar, ni hablar una novela que es algo más larga, pero un cuento ya tenés que pensar como si hicieras una historieta directamente. Otra amplitud. Exactamente, con muchos más dibujos y eso. Entonces por ahí uno toma un poema y hasta te diría que de un poema una frase ya te dispara una imagen, que es básicamente lo que hice, o a veces una estrofita es la que, pequeña estrofa a lo mejor con, no sé, 3 versos, es lo que me disparó, bueno, y con eso imaginé algún dibujo, por supuesto. Vi que él, sobre a lo mejor un dibujo, escribió textos como bastante más largos. Te diría que sobre mis dibujos que ya estaban hechos, él hizo sobre casi todos como un mini cuento, una pequeñísima historia. Se preguntaron antes de la muestra, ¿te parece que va? O directamente, mira, yo hice esto y va tal cual. Muy poquito, muy poquito. En realidad hubo consenso en general. En lo que ya está hecho no se puede, porque los dibujos que él ya tenía, yo tengo que escribir sobre eso, y los libros que yo publiqué no lo va a poder cambiar. Pero sí en la producción nueva no hubo casi cuestionamientos, excepto algún corrección, pero se sintieron identificados. La idea fue trabajar era también bastante juego, nos planteamos, nos lo planteamos desde el principio, nada muy profesional, era eso del bar, de vos dibujás, yo pintaba, hagamos algo, más o menos fue eso, y fue armando así, inclusive el formato de los textos que él decía, también lo pensé en base a una publicación, a una hoja donde estuviera el dibujo y el texto al lado, que tuviera una estética relacionada, porque por ahí sí son 2 liñitas y él
cuadro es más grande, el texto, había como una unidad, en mi caso lo pensé de esa forma. Él por ahí eligió 2 o 3 versos de un poema y con eso surgió la imagen, pero sí, fue pensado para esto, para muestra o para bien un... Sí, más allá de que al armar un poco, porque para pasarle de Manuel, digamos, un bosquejo antes de lo que iba a ser, bueno, escaneamos todos los dibujos y teníamos los textos escritos, así que le pasamos un PDF y ahí lo vimos todo. Y bueno, se ve como interesante, digamos así, casi como una mini publicación, así que por ahí tenemos la idea, no es hacer libros con eso, pero sí por ahí imprimir algunos y armarlos como un cuadernito, un librito, para bueno, tenerlo ahí todo junto, como un registro, como un recuerdo y bueno, a ver cómo queda, porque qué sé yo, por ahí sí puede ser el puntapié para alguna vez hacer algo más, bueno, sí, alguna novela o algo con ilustraciones, así que bueno, capaz que hagamos algo. Y resultó interesante porque obviamente, como acabas de decirlo de la publicación, es como que va habiendo disparadores, ¿no? Frente a esta propuesta. Sí, yo lo que veo además, bueno, por supuesto la gente siempre es muy amable cuando vas a las muestras y eso, pero un poco en general, no sé si ya te digo si inventamos la pólvora con esto, pero sí la gente se encontró con algo como bastante nuevo, claro, o distinto a lo que uno está acostumbrado a ir a ver cuando ve, bueno, en eso siempre le toca perder un poco al escritor, como decía él, en el momento de la inauguración, ya un texto más largo y a veces con mucha gente o medio amontonado, la gente va a leer cuando vuelva a ir a la muestra, mientras que los dibujos los ves ahí en el momento. Pero en general veo que a todo el mundo le pareció como interesante y como raro, incluso la forma en la que estaba dispuesta, ¿no? Que bueno, vuelvo a decir, eso fue en general idea de Manuel, pero fue como una muestra distinta a lo que uno está acostumbrado a ver cuando vas a ver una muestra básicamente de pintura o de dibujo, ¿no? Por lo menos, porque en este caso había la misma importancia, tenían los textos que acompañaban a las obras, ¿no? Sí, bueno, eso a mí me pasó de nosotros, bueno, nos llevamos pocos años, pero no somos de la generación que piensa automáticamente en las redes sociales. Sí pensamos, yo tengo bastante actividad en las redes y demás, pero no pensamos automáticamente como que algo va a ocurrir en las redes. Cuando yo pensé en esto va a ocurrir en la muestra. Y no pude dejar de pensar, y los textos van a acompañar a lo de José. ¿Por qué? Y porque es visual, es una muestra, sí, el texto va a estar ahí, a lo mejor alguien se detiene de lo va a acompañar, y ya ahí dije no, porque me voy a limitar a escribir, digamos, no poner todo de mí, por eso, pero pasó que subiendo alguna cosita a las redes, algún dibujo, algún texto y demás, la cantidad de gente, contando los me gusta solamente, pero toda la gente lo habrá visto y no le puso me gusta, era triplica o cuatriplica lo que la cantidad de gente que puede ir solo en una de mis redes. Si contamos las demás, la de él, la de la gente que comparte, es muchísima más gente que la que va a la muestra. Entonces ahí entendí que hay que ponerle todos los textos porque no acompañan, realmente es parte, es la mitad de la obra, es la mitad. Pero uno a la hora de decir una muestra, dibujos y demás, pensás un poco que vas a acompañar, pero después resulta siendo, inclusive anoche tuve muchos comentarios de gente que se detuvo a leer y demás, que me asombraba también porque la inauguración hay mucha gente, hay copetina, hay música alta, no es y la tranquilidad de poder apreciar, ¿no es cierto? Para leer no, pero sin embargo sí, muchos se detuvieron y demás, va a estar creo que un mes más o menos, sí. Así que bueno, para todos aquellos que tengan la oportunidad, que visiten precisamente esta muestra, este complemento. Bueno, José y Pablo, muchísimas gracias, por llegarse aquí hasta el canal, por charlar, por mostrar precisamente lo que hacen. Así que bueno, queda abierta la muestra en la Casa de la Cultura, no se la pierda, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vos. Seguimos en Magazine Activo y continuamos con más información. Ya está con nosotros Noé Ferreira. ¿Qué tal, Noé? Muy buenos días. Bueno, para comentarnos lo que se trajeron de Carlos Paz, ¿verdad? Carlos Paz con importantes premios en lo que tiene que ver con la danza. Ya volvemos.